¿Cómo están? Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una noche más de lectura en nuestro club de lectura Divinamente, donde estamos leyendo el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Este es el tercer libro que leemos de la autora y el séptimo libro del año, con el cual estamos aprendiendo día a día datos muy importantes para nuestro desarrollo personal. Respecto al libro, este nos está dando cada día herramientas nuevas para dejar de ser simplemente un espectador de nuestras vidas y poder convertirnos en el protagonista de nuestra historia. Como siempre, iniciamos con una introducción para poder adentrarnos un poco más en las herramientas que nos da el libro y sobre todo ponerlas en práctica. Por ello estamos hablando del arte del descanso. Esta es una teoría y también un libro escrita por Claudia Hammond. Ella es autora y profesora de psicología galardonada a nivel mundial. En su teoría y en su libro, ella nos plantea 10 actividades reparadoras para nuestro descanso. Aquí no hablamos exclusivamente del descanso de dormir, de las horas de sueño, sino de actividades que nos conecten a poder tener un descanso real y tener sobre todo una rutina que nos permita poder tener actividades que nos conduzcan a descansar de manera real. Ya hemos repasado varios de estas actividades, son 10 en total. Estas están basadas en una encuesta que se hizo a nivel global, la encuesta del Rex Test, que está plasmada en el libro de Claudia Hammond, en el cual nos dice que estas son las 10 actividades más reparadoras. Ya hemos visto cuatro y vamos a ver la quinta actividad, que es no hacer nada en particular. No hacer nada, que es un concepto que también nos ha explicado Marian Rojas en sus libros anteriores, el arte de no hacer nada. Pero ¿esto qué significará? Porque es complicado a veces dejar de hacer algo, siempre estamos haciendo cosas diferentes y con esto también sumando a nuestra productividad. Pero el concepto de no hacer nada es un estado mental en el cual nosotros nos desconectamos, pero de manera consciente. No es fácil a primera instancia, pero con práctica se puede conseguir. Cuando no hacemos nada, entre comillas, estamos dándonos a nosotros mismos el permiso de dejar de ser productivos, de estar en constante actividad y en ajetreos todos los días, de estar resolviendo problemas, de estar consumiendo también información que viene constantemente en las redes sociales. Es que nosotros podamos hacer una pausa deliberada para nuestro cerebro. En esa pausa nuestro cerebro va a descansar, va a estar consciente de solamente nosotros y nuestro pensamiento, nuestro día a día. ¿Qué nos lleva más esta actividad de no hacer nada? Porque nuestro cerebro, ya lo hemos hablado, también en la lectura del libro, siempre está en marcha. El cerebro siempre nos está lanzando distintos pensamientos. Pero cuando nosotros conscientemente decidimos no hacer nada, activamos la red neuronal por defecto, o en sus iniciales el DMN. Al nosotros activar automáticamente este sistema, ¿qué hacemos? Conectamos más con la creatividad, con la memoria y con nuestra autorreflexión. Si hay momentos que ustedes recuerdan en los cuales están en casa sin hacer nada específico, inmediatamente comienzan a pensar en cosas de su vida, reflexiones personales, recuerdos bonitos, porque se dan el permiso de conectar con ese instante. Es un tiempo que ustedes tienen para simplemente divagar o, como dicen, soñar despiertos. Además de que no hacer nada, aunque suene gracioso, es sumamente beneficioso porque no es una pérdida de tiempo. Muchas veces relacionamos mucho este concepto cuando nos decían de niños, oye, no estás haciendo nada, ponte a hacer algo. O incluso en los centros de trabajo. No hacer nada es beneficioso porque estamos activando el DMN, que ya hablamos, es la red neuronal por defecto. Y esto nos lleva a que nosotros podamos tener a la larga pensamientos más claros sobre nosotros mismos y sobre nuestra vida, atender nuevas ideas, un nuevo sentido de perspectiva en la vida. Además de que es un descanso mental que nos recarga constantemente. Y es importante que agendemos momentos para poder no hacer nada. ¿Por qué será más beneficioso? Porque es un descanso de la atención. Recordemos que nuestra mente está constantemente buscando algo que hacer.
Al dejar de prestar atención a las cosas, dejamos que la mente fluya en nosotros y en cosas realmente importantes, además de que aumenta nuestra resiliencia. Quiere decir que fortalece nuestro cerebro porque somos conscientes de lo que realmente necesitamos. Favorece la conexión con nosotros mismos. Nos permite conectar o reconectar con nuestros pensamientos, con las necesidades reales de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestra mente. A veces pensamos en tantas cosas y nos dejamos a nosotros en último lugar. No hacer nada también permite el procesamiento de emociones. Eso nos lleva a reflexionar. ¿Por qué hoy día me sentí mal? ¿Por qué pasa tanto tiempo que me siento triste? ¿Qué está pasando en mi relación con estas personas, con mi trabajo, con mi entorno? Vamos a esa acción de reflexionar que a veces evitamos porque es difícil conectarnos con nosotros mismos, a veces incluso causa un poquito de dolor. Aquí les doy un descanso muy pequeño para que ustedes puedan practicar el no hacer nada. Este micro descanso les va a involucrar unos 10 a 15 minutos. Lo primero es que busquen un espacio donde ustedes no sean interrumpidos, donde estén tranquilos, de repente en algún día puntual. Y definan el tiempo, pongan para eso una alarma. En esta alarma programen 10 o 15 minutos. Ese tiempo es más que suficiente para que ustedes se desconecten sin tener la presión de que me van a llamar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no. 15 minutos. Y en ese espacio pues no hagan nada, nada en particular. Pueden sentarse, mirar inclusive el ambiente en el cual están, acercarse a la ventana y pueden mirar la gente que pasa, las nubes o simplemente cierren los ojos. No usen el teléfono en ese momento, si es posible pónganlo en modo avión o apáguenlo para que no estén pendientes a las notificaciones. Si ponen música, mucho mejor, pero recuerden que sea música sin letra, que simplemente sea la melodía. Así su mente va a comenzar a divagar. Y si viene algún pensamiento que no nos guste, pues evitemos juzgarlos. No intentemos controlarlos, simplemente que pase. Dejen que los pensamientos fluyen. Acepten, chicos, que va a ser incómodo. Estar solitos con nuestros pensamientos sin hacer nada, al inicio puede ser algo pesado, algo que no queremos hacer, pero aceptemos que esa sensación nos va a mantener firmes en el ejercicio. Con el tiempo, como todo, va a ser más fácil. Espero que ese ejercicio les sea de mucha ayuda y que lo practiquen ya mañana mismo para que puedan ver todos los resultados que nos otorga este poder de no hacer nada. Y dicho esto, vamos a iniciar ahora con nuestra lectura del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Es un libro que cada día, nuestra dinámica es simple, ya ustedes la conocen. Vamos leyendo un fragmento del libro hasta culminarlo. Al cierre de la lectura en vivo que realizamos, hacemos un conversatorio breve para poder discutir algunos puntos que han llamado la atención del libro y sobre todo poder tener las herramientas para ya practicarlos inmediatamente. Como recomendación, tengan el libro virtual en su dispositivo o tengan el libro en físico, mucho mejor todavía. Pueden guiar su lectura con un cursor para no perder, no divagar entre tantas letras. Si están practicando la lectura en silencio con esta lectura en vivo, pues mucha atención a palabras nuevas, a frases nuevas, a términos que de repente desconocemos en primera instancia, pero que eso nos va a permitir anotarlos y poder luego investigar más del tema para seguir aprendiendo. Iniciemos con la lectura, estamos en la página 42 del libro virtual y hoy nos toca leer el título El amor a los ideales y a las creencias. Ortega y Gasset nos dice, las ideas se tienen, en las creencias se está. Aquí vemos dos términos diferenciados. Ideas que pueden surgir y creencias se está. Las creencias es lo que nosotros vamos construyendo en base a nuestras experiencias y también a nuestros valores. Comencemos. Todos conocemos gente que ha sobrevivido a las peores circunstancias por el amor que profesaban a sus ideales. Desde Nelson Mandela en la isla Robben, el amor a su pueblo, a Tomás Moro en la Torre de Londres, por sus creencias. O incluso Maximiliano Kolbe entregando su vida a cambio de un padre de familia en el campo de concentración de Auschwitz. Incluso los soldados rusos en la Segunda Guerra Mundial aguantaban situaciones diversas. Cada uno tiene sus propios ideales.
pero si son fuertes, pueden ser un aliado en el sufrimiento. Viktor Frankl es un maestro en muchos aspectos. Vivió y analizó con profundidad la psicopatología de masas durante la Segunda Guerra Mundial. Insistía en una idea. Al hombre se le puede arrebatar absolutamente todo, exceptuando la última de sus libertades humanas, la elección a una actitud ante la vida. Esta frase está muy bonita, la voy a repetir. Al hombre se le puede arrebatar absolutamente todo, exceptuando la última de sus libertades humanas, la elección a su actitud ante la vida. Y esto es cierto, nuestra actitud define todo. Nosotros decidimos cómo queremos llevar nuestras vidas, nuestros problemas, nuestro día a día. ¿Qué actitud le ponemos marca la diferencia? Aquí entran los recuerdos, los valores y los ideales. Con ello puede diseñar, a pesar de las circunstancias, su propio destino. Esa libertad interior de la que no nos pueden privar nos permite encontrarle sentido a nuestra vida cualesquiera que sean las circunstancias. Incluso en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, hubo personas que, aferradas a dicha libertad interior, supieron elevarse sobre las atrocidades que les rodeaban. Víctor Frank desconocía la parte bioquímica de la esperanza y de la pasión, pero observó que cuando alguien poseía recuerdos a los que agarrarse o ideales, esa persona tenía la capacidad de sobrevivir física y psicológicamente a cualesquiera traumas. Poseer ideales, mantener recuerdos agradables de nuestra vida a los que recurrir cuando las circunstancias nos opriman, puede suponer un importante refuerzo para enfrentarnos a los problemas que sobrevengan en el futuro. Así que vemos aquí lo importante que es poder tener ideales en nuestra vida. Y es probable que ustedes los tengan muy bien marcados. Ideales como amor a su familia, amor a los proyectos, a las personas, o inclusive de repente algún recuerdo en el pasado que también los impulsa a seguir. Por supuesto, cuidado con ideales extremistas. El extremismo justifica cualquier idea o actuación con el fin de conseguir un objetivo. El razonamiento del extremista legitima todo, incluso auténticas barbaridades carentes de moral, con tal de alcanzar sus metas. Es bueno que nuestro sistema de valores sea la brújula de nuestra vida, que guíe nuestra actuación. Pero hay un problema de extremismo si el camino hacia esa meta legítima atropellamos a los demás. Repito esta parte. Pero hay un problema de extremismo si en el camino hacia esa meta legítima atropellamos a los demás. Las personas con ideas radicales no solo no es capaz de entender. La persona con ideas radicales no solo no es capaz de entender y respetar las convicciones de otros, sino que llega a justificar cualquier vulneración de los derechos ajenos si ello le acerca al fin pretendido. Aquí estamos hablando de personas carentes de moral, que sin importar hacen lo que fuera, inclusive atropellar a otras personas, por conseguir lo que ellos consideran un ideal de su vida. Mucha atención con esto, que el libro lo denomina como el extremismo. Aquellas personas que dicen que no importa cuántos, entre comillas, mueran en el camino con tal de alcanzar sus objetivos, son personas extremistas. Mucho cuidado con ello. Vamos a ver un caso que nos va a contar la autora, bueno, una frase que dice, como bien decía Einstein, preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. La conciencia es lo que eres, la reputación lo que los demás piensan que eres. Entonces, ¿qué será importante o qué será más importante? ¿Lo que los demás piensen de ti o realmente quién eres tú? La conciencia es lo que tú eres y eso es por lo que más deberíamos preocuparnos. Irnos a dormir todos los días con la conciencia tranquila y en paz. Continuemos.
Ahora vamos a hablar del amor con este título que dice El amor a los recuerdos. Qué bonito título. Voltaire decía, hay momentos en la vida cuyo recuerdo es suficiente para borrar años de sufrimiento. ¿Te sorprende que el amor a un recuerdo pueda mitigar el dolor? Continuando con Viktor Frankl, él observó que en Auschwitz había personas que fallecían pocos días después de llegar, independientemente de su estado físico, y otras que aguantaban largos periodos de tiempo pese a no ser aparentemente más fuertes que los que caían antes. Su propia experiencia en el campo de exterminio le confirmó su nueva teoría de la logoterapia, que llevaba estudiando desde antes de la guerra. Las personas cuyas vidas tienen un sentido toleraron mejor el sufrimiento de Auschwitz. Las personas cuyas vidas tienen un sentido toleraron mejor el sufrimiento de Auschwitz. ¿Cómo lo podemos interpretar adaptándolo a la vida moderna? Las personas que encuentran una finalidad, un objetivo, un sentido a su vida, tienen más razones para ser felices. Y aquí una pausa pequeña para poder reflexionar esa conexión de nosotros con nuestro propósito, con nuestro objetivo en la vida. Eso nos va a alentar a ser felices cada día y también a ver, como quien dice, una luz al final del camino. ¿Cuánta gente no encuentra motivos para levantarse cada mañana? Si uno tiene pensamientos y recuerdos constantes relacionados con la gente a la que quiere, momentos especiales o ilusiones por las que vivir, será más alegre y feliz. Cuidado, eso no siempre nos sale natural y hay que pelearlo. Hemos de ser capaces de reflexionar, de pensar en nuestras vidas y encontrar esas personas, momentos o esperanzas para que se conviertan en nuestras fuerzas motrices. Acá tenemos entonces un ejercicio, una pequeña tarea que sería importante que podamos poner en marcha. Acá lo remarca, encontrar personas, momentos o esperanzas que se conviertan en nuestro motor. Hay mucha gente que se abandona, que no busca en su interior, que cada día de su vida simplemente se deja llevar. Nos adentramos en un tema importante. Recordar escenas placenteras tiene un fuerte impacto en el cerebro. El hecho de recordar momentos especiales de nuestro pasado tiene la capacidad de producir las mismas sustancias y activar las mismas zonas cerebrales que se activaron cuando eso pasó en realidad. Este dato es muy bueno porque está validado por la neurociencia, lo habíamos conversado en libros anteriores. Cuando nosotros recordamos una historia, un momento especial de nuestro pasado, al recordarlo, la emoción, la sensación que nos embarga es la misma que nosotros sentimos cuando pasó ese suceso. Así haya pasado hace muchos, muchos años. Es por eso que cuando recordamos, se está activando absolutamente todo. Recordamos cómo nos sentimos, el sabor, si es que estábamos recordando algo que comimos, la sensación en la piel, si hacía frío, calor, todo. Y eso es bueno definitivamente para muchos aspectos en nuestra vida. Continuemos. Eso constituye, en mi opinión, el principio de una auténtica revolución en el mundo de la neurociencia. El doctor Herbert Benson, médico y cardiólogo, profesor de la Universidad de Harvard, ha sido uno de los primeros científicos en ahondar en la relajación y meditación inspirándose en la filosofía oriental. Es pionero en estudios de mente y cuerpo, lo que él denomina medicina del comportamiento. Su objetivo es demostrar la bondad de la meditación y determinadas actitudes mentales frente a los efectos nocivos de la ansiedad y el estrés. Sus ideas han significado un puente entre la religión y la medicina, entre la fe y la ciencia, aunando Oriente y Occidente, mente y cuerpo. El doctor Herbert Benson aplica un nombre a este concepto:
el bienestar recordado. Recordar eventos gratificantes, emotivos o alegres del pasado permite a nuestro organismo liberar sustancias bioquímicas antidepresivas. Cuando percibo que hay tensión en alguna pareja, suelo preguntar, ¿cómo os conociste? ¿Cómo te conquistó tu marido? A pesar del mal humor y de la tensión acumulada, el hecho de recordar eventos alegres del pasado consigue cambiar, al menos momentáneamente, el tono emocional de quien habla. Por eso muchas técnicas de relajación o de curación de estrés o traumas tienen lo que llamamos un lugar seguro en la mente, una sensación, un recuerdo o una imagen que nos produce paz solo con evocarla en nuestra mente. El doctor Benson sostiene que una persona con dolor de cabeza o con dolor de espalda puede mejorar con placebo. La razón, recuerda la sensación de bienestar que experimentaba tras ingerir la medicación. Por eso, el efecto placebo tiene ese efecto casi mágico por todos conocido. Qué importante es poder considerar eso porque creo que a todos nos ha pasado alguna vez que el solo hecho de saber que estamos tomando un medicamento que ya nos hizo bien antes, ya nos da calma. Nos baja el cortisol del estrés e inclusive ni siquiera es el poder mismo del medicamento, es esa emoción que nosotros ponemos y esa intención. Y eso nos pasa también pues con varios otros tratamientos, incluso médicos. Vamos a ver acá un caso que nos cuenta la autora que se titula Susumu Tonegawa, el poder científico de un recuerdo placentero. El biólogo molecular japonés Susumu Tonegawa fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1987 por el descubrimiento del mecanismo genético que produce la diversidad de los anticuerpos, lo que supuso un gran avance para la investigación inmunológica. En 1990 cambió bruscamente su campo de estudio, enfocándose en profundizar sobre la base molecular de la formación y recuperación de la memoria. 2 años después descubrió una enzima a la que bautizó como CAN2, calcio calmudina, calcio calmodulina quinasa 2, involucrada en la transducción de señales entre células y mediadora fundamental en los procesos de aprendizaje y memoria. Una mala regulación de esta enzima está relacionada con el Alzheimer. Una investigación una investigación liderada por Tonegawa desde el MIT, publicada en la revista Nature en el 2017, postula que recordar sucesos pasados tiene un efecto positivo en el estado de ánimo debido a que se pone en marcha el sistema de recompensa y se activa el sistema de motivación. Dos sistemas importantes que tienen su raíz en nuestro cerebro. Ya hemos hablado también antes de estos sistemas. Sistema de recompensa, saber que vamos a recibir un beneficio a cambio. Y el de motivación, que rige en realidad poder seguir teniendo esas ganas de hacer las cosas en la vida. Continuemos. Traer a la mente experiencias positivas del pasado resulta un antídoto potente contra la depresión y otros estados alterados de ánimo. Puede no sorprender a algunos, pero resulta reconfortante saber que esta afirmación de sentido común posee una base neurocientífica verificada. Varias zonas del cerebro están involucradas en este proceso. Por una parte, el hipocampo, que es la zona de la memoria por antonomasia. La amígdala, que es la que gestiona el miedo y te recuerda experiencias con alto contenido emotivo. Y el núcleo de Accuens, que es el sistema de recompensa. Los recuerdos tienen un poder curativo, incluso mayor que las experiencias positivas en sí mismas. Qué bonito ejercicio. Y esto nos inspira a poder tener a lo que habíamos hablado muchas veces, ¿no? Un diario donde podamos anotar bonitos momentos, momentos agradables del día
Y en esos momentos en los cuales creemos que el mundo se nos viene encima, abrir ese diario, ese libro, leerlo y de esta forma poder recordar y también beneficiar nuestro organismo con ello. Lo mismo pasa con las fotografías, que estoy segura que ustedes acostumbran tomar fotos, guardarlas en su celular y eso les permite también que cada vez que vean un video o una foto pasado de un momento bonito, de la misma forma está actuando nuestro organismo sintiendo emociones gratificantes. Continuemos ahora ingresamos al capítulo 3, el cortisol. Ya conocemos un poco de esta hormona, que es la hormona del estrés, la hemos conocido en libros anteriores de Marian Rojas. Vamos a ver qué nos habla, qué nos trae ahora sobre este tema. Pensar altera nuestro mundo interior. Imagina que estás en un cine o en un teatro y oyes que alguien grita, ¡Fuego! Inmediatamente te pondrías alerta y buscarías corriendo y con angustia la salida más próxima. ¿Qué sucede en ese instante en tu cuerpo? El organismo se sobresalta y manda una señal al hipotálamo, que a su vez activa otras zonas cerebrales. Comienza una respuesta involuntaria del organismo a través de señales hormonales y nerviosas. La mente a veces todavía no ha tomado conciencia del peligro. Con la taquicardia, la sudoración y la subida de temperatura que todos hemos experimentado en algún momento. Esta información pasa por el tálamo y por la corteza cerebral, donde se procesa de forma cognitiva la información recibida y se decide, en la medida en que la sensación de miedo lo permite, cómo responder ante la amenaza. Reaccionamos primero y luego recién procesamos qué hacer. Nuestra primera reacción es automática ante una señal de peligro, que es huir. Y luego ya vamos entrando al lado racional. A continuación, las glándulas suprarrenales, ubicadas encima de los riñones, tras recibir la señal del hipotálamo, liberan una serie de hormonas, entre las que destacan la adrenalina y el cortisol. Interesantes estos datos de cómo el cortisol actúa en nuestro cuerpo, con este efecto de lucha y huida. Conoce a tu compañero de viaje. Aquí te presento a un compañero de viaje crucial de tu vida. Tras la lectura de las próximas páginas vas a entender por qué te sucede lo que te sucede. Vas a entender algunos momentos de tu vida y vas a comprender los comportamientos de muchos de los que te rodean. Presta atención a este capítulo. El cortisol, hormona del estrés, en sí no es malo. Lo que es perjudicial para el organismo es su exceso. Ningún exceso es bueno. Y sabemos que el exceso de cortisol del estrés genera una intoxicación en el cuerpo que tiene efectos negativos tanto a nivel físico como mental. Sigamos con nuestro relato. Seguimos en el cine. Si no contáramos con el cortisol, probablemente nos quedaríamos sentados en nuestra butaca disfrutando del espectáculo de humo y de llamas. El cortisol, por lo tanto, es fundamental para la supervivencia. Imagina, en cambio, la situación real. Te levantas con taquicardia, hiperventilación y sensación de angustia e intentas buscar la salida más próxima. Ves la cara de susto de los que te rodean. Te cuesta pensar con claridad. Por fin consigues llegar a la calle sudando, el cuerpo te tiembla. Ya en la calle, alguien te dice que no te preocupes, que estaban arreglando las alarmas y que saltaron sin motivo, porque no hay ningún incendio. En ese instante, reabren las puertas y 10 minutos después todos los asistentes vuelven a ocupar sus lugares. Cierto, todo el público regresa a su situación anterior, pero realmente nadie se encuentra en las mismas condiciones fisiológicas y mentales que antes de que sonara la alarma. ¿Por qué? Ese pico de cortisol que hemos experimentado tarda varias horas en desaparecer del todo y regresar a un nivel normal.
Seguro que te ha pasado en alguna ocasión. Vas conduciendo, alguien se cruza con una maniobra inadecuada, no te chocas, nada sucede, pero tu organismo percibe esa amenaza y tu cuerpo siente una punzada en el pecho. Pero si no ha pasado nada, es la señal de alerta de tu cuerpo. Por lo tanto, ¿cuál es la función del cortisol? El cortisol afecta de forma profunda múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado nos preparamos para salir corriendo. La sangre viaja de los intestinos a los músculos para ayudarnos y potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Los sentidos se activan. A veces decimos, tengo los nervios a flor de piel, intentando percibir cualquier estímulo que ayude a identificar la amenaza intuida. Tu musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para la evasión del peligro o la lucha. El cortisol ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos puedan cumplir sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombee más rápido, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que estos puedan responder ante la eventual amenaza. El segundo factor es que el cortisol, por otra parte, inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas en la sangre. Por eso, si el cortisol no está bien regulado en un tiempo no muy lejano, puede aparecer la temida diabetes. Esta hormona ayuda a regular el sistema osmótico del cuerpo. Agua minerales. Es la clave en el control de la tensión arterial. Participa en los huesos. El cortisol puede favorecer la aparición de la osteoporosis e incluso en los músculos, contracciones, tirones, calambres. El cortisol tiene una función esencial. Afecta profundamente al sistema inmunológico, inhibiendo, en primer lugar, la inflamación. Trataremos más de ello a detalle más adelante, puesto que es imprescindible para entender la aparición de algunas enfermedades graves. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa gran cantidad de energía. Por eso, cuando te enfermas, te sientes agotado. En gran medida, tu energía está siendo canalizada y empleada por tu sistema defensivo. Finalmente, altera a nivel endocrinológico a varios sistemas. El primero es el sistema reproductivo, por eso el estrés y el sufrimiento pueden alterar el ciclo normal de la mujer o la capacidad de quedarse embarazada. Sistema de crecimiento, inhibiéndolo. Sistema tiroideo, con la aparición de alteraciones, tanto hiper como hipotiroidismo y otras enfermedades relacionadas con esa glándula. A todo esto se añade un factor relativo al crecimiento del cuerpo. Ante una amenaza inminente, tu cuerpo precisa toda la energía posible. Por ello, paraliza y bloquea todo lo prescindible, incluyendo lo que tenga que ver con el crecimiento. Todos los días mueren millones de células y por eso el ser humano precisa una regeneración celular a diario. Por eso, si interferimos por estrés en ese crecimiento, el cuerpo enferma porque está perdiendo células que no consigue reemplazar. Miren todos los beneficios, o mejor dicho, factores negativos que nos da el exceso de cortisol. Ojo, estamos hablando de un estrés sumamente alto. Muchos de ellos que están aquí detallados, es posible que quizás los hayamos pasado en algún momento, pero importante poder saber el grado, la magnitud de esta hormona del cortisol. Relacionado a ello, vamos a leer ahora qué pasa si retornas al lugar del evento traumático. Un tiempo después, regresas al mismo lugar. Te sientas en la butaca y de repente no sabes por qué estás alerta.
te levantas y ojeas con la mirada a algún lugar cercano a la puerta de emergencia. Incluso lo piensas bien y cambias de sitio para sentir la proximidad de la salida. Lo que te ocurre es que estás reviviendo la angustia de la vez anterior. Tu cuerpo en ese momento está generando la misma cantidad de cortisol de cuando de verdad sonó esa alarma. Tu mente y tu cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Esta parte es muy importante que la tengamos presente. Nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. El cerebro, por lo tanto, altera profundamente nuestro equilibrio interior. Cuando pensamos en cosas que nos preocupan, esos pensamientos tienen un impacto similar a la situación real. Cada vez que imaginamos algo que nos agobia, se activa en el organismo el sistema de alerta y se libera el cortisol que sería necesario para hacer frente a esa amenaza. Similar a cuando de repente de niños o en el pasado hemos sido atacados por un perro. Cada vez que veamos un perro cerca, se van a activar nuestros momentos de alerta. O cuando hemos sufrido el robo de repente en algún determinado lugar, también al pasar por ese lugar vamos a estar muy atentos porque ya hemos sufrido un peligro ahí, entre otros muchos ejemplos. Y vamos a cerrar la lectura de hoy con esta parte que se titula ¿Qué sucede si vivimos preocupados por algo constantemente? Recordemos que la preocupación es una emoción y toda emoción tiene solamente un efecto de tiempo mínimo en nuestro organismo. Si nosotros hacemos que esa emoción siga en el cuerpo presente durante más horas o incluso días, hay alteraciones considerables. Esto lo hemos aprendido ya en lecturas anteriores, pero vamos aquí a conocer a detalle qué sucede si vivimos preocupados por algo constantemente. Las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada, real o imaginario, pueden aumentar los niveles de cortisol hasta en un 50% por encima de lo recomendable. Dato fundamental para entender el estrés. El cuerpo no se pone en marcha únicamente ante un peligro real o una amenaza. También se activa de la misma manera ante la inquietud de poder perder nuestro trabajo, perder nuestros bienes o ante la posibilidad de que peligre nuestro prestigio, una amistad o nuestra posición social en la comunidad o en un grupo determinado. El cortisol es una hormona cíclica. Durante la noche su nivel es bajo y asciende hasta el pico de las 8 de la mañana, volviendo luego a descender de manera progresiva. La liberación de cortisol posee un patrón que sigue habitualmente el ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas. Ha habido desconexión, voy a volver a proyectar el material. Continuemos. Cuando el cortisol se eleva de forma crónica, pasa a comportarse como un agente tóxico. El estrés es uno de los factores predominantes que articula la respuesta inflamatoria del organismo a través de los tres principales circuitos: endocrino, inmunológico y neuronal. El estrés provoca modificaciones sustanciales en el correcto funcionamiento de los sistemas involucrados en el proceso inflamatorio. En el endocrino, el organismo responde activando la liberación del cortisol y de la norepinefrina. Si uno se intoxica por cortisol en sangre, se produce una alteración de la respuesta inflamatoria. El sistema inmunológico también posee una relación importante con la respuesta inflamatoria. Las células de defensa, que disponen en su membrana de receptores específicos para el cortisol, se vuelven más sensibles y dejan de controlar de forma tan específica la inflamación. El sistema nervioso es el responsable de elaborar y coordinar la respuesta frente a una amenaza o peligro. El cerebro, mediante el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso simpático, posee una importante función. Ayudado del sistema hormonal cortisol, pone en alerta al resto del cuerpo.
Estas señales permitirán los cambios de nuestro organismo a que nos hemos referido para adaptarse a ese peligro. Si el estrés se convierte en crónico, los mecanismos de adaptación y reacción se saturan, pudiendo producirse un bloqueo neurológico que derive en diferentes enfermedades. Hasta aquí nos vamos a quedar, chicas, la página 52 del libro virtual, para mañana continuar ya con el capítulo de Entendamos el sistema nervioso. La frase final es, por lo tanto, una persona bajo estrés continuo sufre principalmente dos problemas. Por una parte, el crecimiento y la regeneración sana del cuerpo se detienen. Y por otra, el sistema inmunológico se ve inhibido. Detalle muy importante para poder gestionar mejor las emociones en pro de no tener picos altos de estrés permanentes. Voy a cancelar la grabación por el día de hoy.